Muy bien, hola a todos, bienvenidos a este video sobre el cálculo de la resultante de un sistema de fuerzas por medio del método analítico. O como también se le llamar análisis vectorial básico por el método de la descomposición de fuerzas o la descomposición rectangular, ¿no? Entonces, bueno, para resolver este ejemplo, ¿no?, de obtener la resultante, que es lo que nos dice este problema. El problema nos dice: determina la magnitud y la dirección de la fuerza resultante del siguiente sistema de fuerzas. Aquí está el sistema de fuerzas que nos da. Son tres fuerzas que concurren en un punto. Y el chiste es obtener la resultante de todas estas fuerzas. Es decir, la fuerza general que engloba la aplicación de todas esas fuerzas. Entonces, eso es lo que se desea obtener: la magnitud de esa fuerza resultante y su dirección, es decir, su ángulo, ¿no? La dirección hacia la cual queda esa resultante. Y entonces, para resolver este ejemplo, pues bueno, esas son las fórmulas que debemos de considerar para este método. Este método se basa pues, particularmente en la descomposición de manera rectangular de las fuerzas, ¿no? Al ubicarlo en un plano cartesiano, acuérdate, toda fuerza se puede descomponer en sus componentes horizontales, o bien componente X, y sus componentes verticales, o bien componente Y. Fy se va a calcular, o componente vertical, multiplicando esta fuerza por el seno del ángulo. Ese ángulo tiene que ser con respecto al horizontal, muy importante eso. Y la componente horizontal, Fx, se obtiene multiplicando pues, el vector, la F, la fuerza, ¿no?, la magnitud como tal de la fuerza, por el coseno de ese ángulo, ¿no?, el coseno de ese ángulo con respecto a la horizontal o al eje X. Entonces, es así como se obtienen las componentes. Muy bien. Y bueno, entonces la base de ese método es eso: descomponer mis fuerzas, cada una de las fuerzas que componen mi sistema, descomponerlas en sus diversas componentes, valga la redundancia. Y una vez que yo descompongo todas esas fuerzas, pues lo que voy a hacer es realizar una sumatoria de todas las componentes horizontales. Luego hacer una sumatoria de todas las componentes verticales, que va a ser esta, sumatoria de Fy. Y una vez que yo tenga esa sumatoria, pues para obtener la magnitud de mi resultante, pues hago esto, que es en base al teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de el cuadrado de la sumatoria de X con la sumatoria de las fuerzas en Y. Y para obtener la dirección de mi vector resultante, pues voy a calcular la inversa de la tangente de sumatoria de fuerzas en Y en sumatoria de fuerzas en X. Muy bien. Entonces, esta es la base de mi método. Entonces, esta es la base de mi método: descomponer las fuerzas, todas y cada una de las fuerzas que componen mi sistema, descomponerlas en sus componentes verticales y horizontales. Luego hacer la sumatoria de todas las componentes por separado, componentes horizontales y componentes verticales. Y al final, calcular la resultante y su dirección. Entonces, esos son los pasos que hay que seguir. Entonces, vamos a realizarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es descomponer cada una de mis fuerzas. Descomponer cada una de estas fuerzas. Vamos primero con la fuerza 1. Vamos primero con la fuerza 1, que la vamos a descomponer en Fx y en Fy. Vamos a poner todas las fuerzas X en color. Vamos a ponerlas todas en rojo. Pues F1 la voy a descomponer en su componente horizontal, que va a ser, vamos a llamarle Fx1, que va a ser, tal como lo dice la fórmula, lo que vale la fuerza, 100 newtons, por el coseno, tal como le indica la fórmula, las dos componentes verticales se calculan con coseno de su ángulo con respecto al horizontal, que aquí me lo indican en 30 grados, ¿no? Coseno de 30 grados, ¿vale? Muy bien. Y su componente vertical, vamos a llamar Fy1, que va a ser igual a lo que vale la fuerza, 100 newtons, por el seno del ángulo con respecto al horizontal. Ok. Bueno, rápidamente vamos a calcularlas. 100 por coseno de 30
Vamos a utilizar una aproximación de 2 decimales. Serían 86.6. Aquí sería 86.6 newtons. Y aquí abajo sería 100 por seno de 30 grados, 50 newtons. Ahora bien, algo muy importante. En la descomposición de fuerzas por este método, hay que tener en cuenta en qué cuadrante está ubicada nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque estas componentes pueden ser positivas o pueden ser negativas dependiendo en qué cuadrante se encuentren las componentes de cada una de estas fuerzas, ¿no? Porque, ok, aunque la fórmula me dice sumatoria, pues precisamente esta sumatoria es vectorial, es decir, es independiente de los signos que tenga cada fuerza. Entonces va a haber fuerzas que se van a sumar y va a haber componentes que van a quedar negativas, o sea, se van a restar, ¿no? Cuando yo las junte todas. Entonces eso es muy importante. ¿Cómo se analiza? Pues simplemente viendo el cuadrante, ¿no? Donde está ubicada mi fuerza. Si ustedes se dan cuenta, en la F1, la fuerza F1, su componente horizontal de esta fuerza F1, simplemente trazamos así una línea punteada y vemos que la componente horizontal estaría en el eje X positivo. Entonces mi Fx1 pues va a ser positivo. Entonces simplemente aquí la dejo así. Y la componente vertical de mi fuerza F1, si yo trazo una línea punteada, la componente vertical estaría presente sobre el eje Y positivo. Entonces también sería positiva. Entonces simplemente se me quedaría así como está. Y así hay que hacerle con cada una de las fuerzas. Muy bien. Vamos con la fuerza F2. Vamos a descomponer la fuerza F2. De igual manera, ¿no? Vamos a descomponerla. Su componente horizontal, Fx2, que va a ser 250 newtons por el coseno de su ángulo con respecto a la horizontal, que en este caso son 65 grados. Pero ojo aquí con esta fuerza, porque esta fuerza, su componente horizontal, acuérdate, proyecto una línea hacia mi horizontal, que es el eje X, y resulta que la horizontal va a estar presente o cae en el eje X negativo, entonces aquí va a ser negativo. ¿Ok? Entonces eso sería 250 coseno de 65, 105.65. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con la componente Y. Sería Fy2. La componente Y sería 250 newtons por el seno de mi ángulo, que serían 65. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo quedaría el signo de esa fuerza? Bueno, más bien de esa componente, de la componente vertical. Igual, ¿no? Trazo una línea punteada con respecto a mi eje vertical y veríamos que caería, o bien más bien estaría presente, la componente vertical de esta fuerza estaría presente en el eje Y positivo. Entonces va a ser positivo. Entonces simplemente se va a quedar así, ¿no? Recuerden que los positivos no es necesario ponerle el signo más. Entonces sería 250 seno de 65, 226.57 newton. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con la fuerza 3. Vamos con la fuerza 3. Y de igual manera, ¿no? Vamos a descomponerla en su componente X y componente Y, ¿no? Y bueno, sería Fx3 va a ser igual a lo que vale la fuerza 3, 70 newtons, por el coseno de su ángulo con la horizontal, que en este caso son 50 grados. Ahora bien, antes de calcularlo, ya saben, hay que verificar con qué signo va a quedar ese componente. Y bueno, ¿con qué signo va a quedar ese componente? Pues bueno, ya saben,
Proyectamos una línea punteada hacia nuestro eje horizontal y caería en el eje horizontal y x positivo. Por lo tanto, la componente x va a ser, de la fuerza 3 va a ser positiva. Entonces simplemente se va a quedar así, ¿no? Entonces serían 70 coseno de 50, 44.99 newton. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con la componente vertical, FY3. Muy bien. Entonces, mi componente vertical de la fuerza 3 sería 70 newtons, ¿no?, por el seno del ángulo con respecto al horizontal, que son 50 grados. Y ojo, antes de poner el resultado, bueno, poner la cantidad, hay que ver el signo, ¿no?, de esa componente. Igual, ¿no? Proyectamos una línea punteada hasta mi eje vertical. Acuérdate, porque es componente vertical. Y nos damos cuenta que va a caer en la Y negativa, ¿no?, en el eje Y negativo, ¿no? Va a estar presente en el eje Y negativo esa componente o vertical de mi fuerza F3. Entonces va a ser negativo, ¿no? ¿No? Va a ser negativa. Y nos va a quedar 70 seno de 50, 53.62 newton. ¿Ok? Y listo. ¿Vale? Ya hicimos nuestra descomposición. Ya descompusimos cada uno de nuestros vectores en su componente horizontal y vertical. Horizontal, vertical, horizontal, vertical. Ahora sí, vamos con el siguiente paso, que es hacer la sumatoria de todas esas componentes. Sumatoria de todas las horizontales, sumatoria de todas las verticales. ¿Ok? Vamos a realizarlo aquí abajo. Vamos a realizarlo aquí. Entonces, sumatoria de todas las componentes horizontales sería 86.6. Bueno, sería fx1 más fx2 más fx3, ¿no? Que bueno, directamente voy a sustituir los valores, ¿no? Serían 86.6 newton más, digo menos, perdón, aquí es menos. Les digo, por eso es importante el signo, porque entonces aquí va a quedar menos, entonces se va a terminar restando esta componente. Entonces menos 105.65 newton, más 44.99 newton. ¿Ok? Muy bien. Reducimos todo eso, sería 25.94. 25.94 newton. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con todas las horizontales. Digo, todas las verticales, ¿no? FY1, FY2 y FY3. Entonces, la sumatoria de todas mis componentes horizontales, o sea, todas las de color verde. Por eso utilicé colores, para que nos fuera más fácil identificarlo. Y así lo podamos aprender un poquito más sencillo. Entonces sería 50 newtons más 226.57 menos 53.62 newton. ¿Ok? Y listo. Reducimos todo eso. Y nos queda 222.95 newton. ¿Ok? Y bueno, y listo. Ya hice mi paso 2, ya hice la sumatoria de todas mis componentes. Ahora sí, ya nada más lo que resta es calcular, ahora sí, la magnitud de mi resultante y su dirección, ¿no? Con esas formulitas. Vamos a calcularlas. Entonces mi fuerza resultante la voy a poner aquí. Entonces mi fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de
lo que me dio toda la sumatoria de x al cuadrado, es decir, 25.94 al cuadrado, más todo lo que me dio la sumatoria de y-es, o sea, mi sumatoria de PY, 222.95 Newton al cuadrado. ¿Ok? Calculamos todo eso. $224.45 Newton. Ajá. Y ahí está mi magnitud resultante, 224.45 Newton. ¿Sale? Ahora bien, ahora vamos a calcular mi dirección de mi fuerza resultante, o sea, el ángulo, ¿no? Entonces va a ser mi dirección, la tangente, o bueno, la inversa de la tangente, o el arc tangente de la sumatoria de fuerzas en Y, que es 222.95, sobre sumatoria de fuerzas en X, ¿no? 25.94. Y eso nos va a dar, lo calculamos, 83.36 grados. 83.36 grados. Recordemos que nuestra calculadora, para todo este ejercicio, nuestra calculadora debe de estar en la función de grados hexagesimales, en degree, ¿no? En la famosa D, ¿no? ¿Sale? Podemos utilizar en radianes, sí, pero entonces tendríamos que convertir estos ángulos precisamente a radianes. Entonces, tendríamos que hacer muchos cambios. Entonces, hay que verificar que nuestra calculadora esté en la función degree, ¿no? Y listo, chicos. Entonces, eso sería la solución, ¿no? Entonces, mi fuerza resultante va a ser de 224.45 newtons con un ángulo de 86.36 newtons. Si queremos representar gráficamente eso, para darle una interpretación una interpretación más física a este resultado, pues sobre el mismo diagrama la puedo dibujar, ¿no? Esta fuerza resultante. Son 224.45 con un ángulo de 83, o sea, sería una fuerza resultante aproximadamente, nos quedaría así. Uh-huh. 224.45 Newton con un ángulo, este ángulo sería con respecto aquí, de aproximadamente 83.36 grados. Bueno, aquí si lo dibujo se me va a encimar aquí con las demás letras, pues simplemente nada más lo indico, ¿no? Ángulo 83.36. Bueno, aquí aproximadamente lo representé, no está perfectamente hecho. Tengo que aclararlo. 83 grados, probablemente esta flechita en realidad es un ángulo que estoy dibujando, en realidad son como menos de 80 grados, pero bueno, es una aproximación. Se puede hacer con papel milimétrico y todo, y ya te queda obviamente mejor la representación, agarrar un transportador y trazarla, en fin. Pero bueno, entonces la interpretación aproximada gráfica sería esto, ¿no? Entonces mi fuerza resultante va a quedar con 83 grados, que es casi 90, con una magnitud de 224, un poquito menor que esta, pero bueno. Entonces, así quedaría. Entonces, ese es el método analítico para la obtención de resultante de un sistema de fuerzas o de vectores mediante la descomposición rectangular.